Buenas tardes a todos. Jim, si quieres, se pasa 2 minutitos. Tenemos ya 22 personas en el 21 admitidas. 22 ya. Si te parece, arrancamos. ¿Estás preparado? Sí. Muy bien. Yo lo primero que me gustaría es, como siempre, daros las gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, porque le dais sentido también, ¿no?, al esfuerzo de organizar las actividades que vamos organizando. A los que ya conocéis, pues ya sabéis que tenemos la suerte de contar con Jim. Él va a seguir hablando sobre la ciencia de la abundancia. Él es de Massachusetts, siempre lo digo fatal, pero luego si no tú lo dices bien, Jim, ¿eh? Él es profesor en distintos sitios, tenéis aquí en la slide que está proyectando, y sobre todo es un gran profesional y un amigo nuestro, ¿no? Yo digo, un simpatizante, ¿no? Y nos aporta de manera completamente gratuita y voluntaria su tiempo y su conocimiento para compartirlo con nosotros. Con lo cual, muchísimas gracias, Jim. El otro día, los que estuvisteis, pues tuvisteis la suerte de escucharle, y él tiene una teoría que también la llevan a la práctica. Según vayamos avanzando en las sesiones, nos irá contando la aplicación práctica, o sea que es una teoría que surge de la experimentación y que está alrededor de la ciencia de la abundancia. El otro día lo trató a nivel de individuo. Seguro que hoy nos hace así un pequeño recordatorio, Jim, para los que no estuvieran o para los que sí. Y bueno, pues hoy se va a centrar en la parte del equipo. Así que muchísimas gracias, Jim. Cuando quieras, te escuchamos con muchas ganas y con mucho interés. Perfecto, gracias. Y entiendo que tú y Fali van a estar viendo el chat para ver los comentarios que estamos... Sí, nosotros vamos a estar, eso es, todas las preguntas, gracias, y en todas las preguntas que queráis hacer, os animamos y os invitamos a que las hagáis a través del chat. Por favor, mantened apagados los vídeos y el sonido para no interrumpir y también para quitar el consumo de ancho de banda. Y Jim, si al final, cuando hagáis las preguntas, alguien quiere coger la palabra, entonces la cogéis, y también os animamos a través del chat a que participéis y hagáis todas las preguntas que queráis. Gracias, Jim. Perfecto. Pues bienvenido a todos, sus mañanas, sus tardes, sus noches, sus amaneceres, donde estén en el mundo. Les agradecemos mucho la oportunidad y muy agradecidos a nuestra comunidad que nos ha invitado a participar aquí. ¿Quién es nosotros? Cuando digo nosotros, ¿quiénes estamos haciendo lo que les voy a compartir hoy? Es el Centro de Liderazgo y Tecnología de la UPM, con Isabel y equipo, el ITD del OPM, el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, donde soy asesor, la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde participo también. Soy profesor de la GADE Business School del Tecnológico de Monterrey en México y presidente del Instituto para Claridad Estratégica, Institute for Strategic Clarity, que está basado en todos estos países donde estamos trabajando en el mapa. Entonces, tenemos buena representación de lo que estamos compartiendo aquí hoy con ustedes. Les recomiendo mucho ir a la liga que han compartido con ustedes y compartiremos después de esta. A la sesión anterior y esta están grabados, y nosotros entonces podemos... Sí está grabado, ¿no, Isabel? Creo que sí. Sí, perdón, que estaba en silencio. Sí, está grabado el anterior y estamos grabando este. Estará todo a disposición en el canal YouTube de la UPM. Perfecto. Entonces, lo que queremos compartir hoy en la primera es regresar un poco a la primera sesión. ¿Qué vimos? En la primera sesión vimos que hay una diferencia entre escasez y abundancia. Vimos que tienes una preferencia. Entonces, hablamos de explorar un mundo, un universo, donde cuando empiezas a pensar que vas a estar con este grupo, en este espacio, y te empiezan a caer las energías, empiezas a
decir, ay, no sé si quiero ir, no tengo muchas ganas de ir. Y vemos la diferencia entre cuando llegué y cuando acabé, estoy peor. Con menos ganas, menos ideas, menos compromiso de estar con ese grupo. Me tengo que medicar de alguna forma, pero quiero no estar con ustedes no haciendo esto. Versus la otra experiencia de me empiezo a emocionar, mayor entrega cuando ya empiezo, mayor compromiso, cuando empiezo a pensar en estar con este grupo y cuando acabo la sesión. Entonces, la diferencia en cuando empezamos y acabamos, estoy mejor, tengo más ideas, estoy más emocional, más comprometido, más intención de servir y quiero seguir trabajando con ustedes. Entonces, dijimos que hay una diferencia en nuestra experiencia y lo que sabemos en nuestro cuerpo y nuestra experiencia entre dos experiencias distintas, dos situaciones, dos contextos distintos. Entonces, la pregunta es si tienes preferencia y la otra pregunta es qué porcentaje de tu vida pasas más hacia esta de escasez y falta de entrega o compromiso y a este lado de mayor entrega y mayor compromiso, mayor emoción. Y la pregunta es si pasas tiempo por aquí, ¿por qué? Si la preferencia es hacia más abundancia, más vibrancia, más vibrancy en la relación. Y dijimos, pues así se tiene que hacer. Entonces la exploración es si es cierto que así tiene que ser o también podemos tener eso, otra experiencia y cuáles son los impactos. Describimos en la gráfica a la izquierda en esa sesión, es resultado de la encuesta que lo puedes tomar en el Institute for Strategic Clarity, que es isclarity o isclarity.org. Puedes tomar la encuesta, Agreement Self Check, verificación de tu nivel de acuerdos, y es la experiencia. Y la gráfica a la izquierda es el resultado del sondeo de la encuesta en 125 países. Y lo que vemos es la gente refleja en su experiencia de escasez o abundancia una gran diferencia en su experiencia consigo mismo, el self, con el otro, cómo me relaciono con el grupo, cómo me relaciono con lo que se llama la naturaleza o el proceso de creatividad y con el espíritu o la fuente de creatividad. Y lo que vimos en las situaciones de escasez, se reporta, se dice con mucha mayor frecuencia, me siento en lo que llamamos el círculo interior, que casi no me encuentro, no me ves, me puede reemplazar cualquier persona, solo nos enfocamos en los hechos y solo la única creatividad de lo ya recibido del anterior, del libro. Versus en la expresión del opuesto, cuando hay alto compromiso, cuando hay muchas ganas, cuando quiero seguir en esto, se reporta un alto nivel de relación conmigo mismo. Estoy en lo abundante de mí, estoy aprendiendo a mi potencial, me apoya el otro en la vulnerabilidad de buscar y encontrar lo mejor de lo mío, el potencial. Buscamos la contribución única de todos sus talentos. En el proceso de creatividad estamos viendo potencial, posibilidades y el camino para manifestarlos y el resultado y aprendiendo sobre la marcha, evolucionando. Y la creatividad lo buscamos en todos lados. Está en todas las personas, en todos los momentos y es nada más buscarlo. Entonces los círculos nos dan reporte de las encuestas, una forma gráfica de representar los datos, es que hay una diferencia muy fuerte entre estas dos y se describe con estas 5 relaciones. Y lo que encontramos muy interesante, repitiendo de la vez pasada, resumiendo, es los círculos demuestran alta correlación entre las 5 relaciones o formas de relacionarse con esa experiencia. Entonces, cuando hay muy bajo nivel de yo, hay muy bajo nivel del otro grupo, naturaleza y espíritu. Y cuando hay muy alto nivel de uno de las relaciones, hay de las otras. Y lo que eso nos enseña es, si quieres llegar a más abundancia versus escasez, tienes que hacer las 5 cosas a la vez. Y la pregunta es cómo hacerlo. Lo que vimos, y aquí a la derecha, hay muchos grupos que ya hemos identificado que viven así y han vivido así durante mucho tiempo. Hemos estudiado y identificado
muchos, más de 400 que viven así, y a través de esto vemos cuántas personas en el mundo podrían estar viviendo así, y pensamos que ya son más de cientos de millones de personas que viven en acuerdos más hacia la abundancia versus la escasez. Eso quiere decir que la mayoría de los grupos aún viven más hacia escasez en sus acuerdos, más en la experiencia del centro de la encuesta, de los resultados de las 5 relaciones, pero hay muchísima gente que lleva décadas viviendo de la otra forma. Entonces, la pregunta que nos presenta es, ¿qué están haciendo ahí para poder vivir desde esa experiencia de más abundancia todos los días en todo lo que hacen? ¿Y cuál es el impacto en sus resultados? Entonces, para acabar eso, lo que vimos es que si empezamos a conceptualizar que la experiencia que tienes, los resultados que tienes son resultado de las interacciones que tenemos. Como ingenieros definimos el sistema como unos nodos interconectados, un sistema o una red. Es cómo están interactuando estos nodos que determina la experiencia que tenemos y determina los resultados que producimos, el comportamiento del sistema. Estas interacciones, cómo están ligados estos nodos, es un acuerdo, es una relación de qué información fluye, qué recursos fluyen, basado en qué información, qué decisiones, y eso está basado en ciertos supuestos. Esto nos lleva a la siguiente observación que queremos ya explorar hoy. Que ya hemos observado que hay grupos con muy bajos niveles de acuerdos y tienen muy malos, o los resultados son buenos en el sentido de que por cada persona que está trabajando el costo, hay un multiplicador del valor que genera la persona trabajando en grupos de escasez, ese círculo del medio o del interior. Pero vemos los resultados, los grupos que están con un campo de acuerdos muy fuerte, de mucha mayor abundancia, están aprovechando muchísimo más ese resultado. El multiplicador de resultados es muy mayor. Entonces vemos de la energía que metes en el sistema es muy baja. Si ves mi cursor, sacas más o menos lo mismo, pero empiezas a subir y pues puede ser 10 veces más o 100 veces más lo que ganas, y esa es una empresa típica, muy eficiente, pero cada vez subes más. Las redes pueden tener hasta 1000 veces el resultado, el impacto por persona trabajando en la red, hasta en los grupos de muy alto nivel, 1,000,000 de veces más. Entonces, muy pocas personas están cambiando de una manera impactante el sistema. Entonces, lo que queremos observar es, si hay muchos grupos que lo están haciendo, empiecen desde escasez o abundancia, ¿cuál es el resultado neto del uso de la energía cuando están diciendo sí o no a la creatividad humana? Entonces, eso es un poco repasando muy rápido lo que pueden ver y vivir un poco más en la lámina o la sesión anterior. Y lo que queremos explorar hoy es cómo saber en el nivel que estás. Entonces, en un grupo, ¿cómo determinamos el nivel de acuerdos que tenemos? ¿Estamos más hacia la escasez, basado en escasez, o más en abundancia? Y la primera observación aquí es, todos los grupos, o muchos grupos, han aprendido a hablar de una forma positiva, abundante, equitativa, resiliencia. Esas son palabras que saben usar muchos. Y todos dicen, pues nosotros somos sistémicos, colaboramos, trabajamos en forma de red. Y la pregunta es, ¿cómo saber qué están haciendo de verdad? Si lo están haciendo o son nada más palabras. Si nada más copiaron y pegaron la palabra, por ejemplo, red, y lo intercambiaron. Cada vez que encuentras la palabra jerarquía, cámbialo por red. Cada vez que dices competición o coopetición, pon colaboración. Entonces, si lo están haciendo, es nada más las palabras. Entonces, ¿dónde están y qué podemos ver? Entonces, el diagnóstico que hemos designado tiene dos caras. Una cara es muy matemática. Aquí ven la ecuación, que es un campo de ecuaciones o field equations de acuerdos. Y tenemos una forma más gráfica que ven aquí de
cómo expresarlo. Entonces, lo que quisiera hacer en estos 15, 20 minutos es explicarles la idea de lo que encuentra la ecuación, la fórmula, lo que nos demuestra de dónde sale y cómo lo estamos utilizando y qué nos indica, qué nos dice el diagnóstico y cómo se está utilizando con los grupos. La primera, lo que queremos saber es, independientemente de lo que dice la gente que está haciendo, qué demuestra, qué evidencia demuestra el nivel. Podemos pensar así como en el bienestar, en la salud. Uno puede decir, pues yo estoy de magnífica forma y yo estoy listo para correr un maratón. Y el médico puede decir, mire, para poder correr un maratón, esos son el tipo de cuerpo, el tipo de fuerza que necesita uno para poderlo hacer. Tu corazón, tu capacidad metabólica, tu cuerpo, tus músculos, todo eso. Entonces dice, mire, usted no ha salido de su sofá en 20 años y sería muy peligroso y el corazón lo tiene muy débil, sería muy difícil hacer eso. Versus una persona que obviamente está de forma. Entonces estamos buscando la evidencia para demostrar qué tipo de campo, de acuerdos tienes que apoyan las interacciones y los resultados y la experiencia que tienes. Entonces, sabemos de la experiencia, una evidencia es en la experiencia, como vimos en la primera sesión y acabo de repasar, es desde tu propia experiencia estás más en este grupo de no se puede, no quiero estar, no comprometo nada, no comparto nada, hay muy baja confianza o hay mucha confianza, compartimos mucho, hay mucha sinergia. Entonces, empezamos a buscar cuál es la evidencia. Una es lo que tengo en la experiencia de uno mismo, mi experiencia de lo que siento en este grupo, en el proceso. Entonces, empezamos a buscar evidencias. Esas evidencias las buscamos en cómo utiliza los términos la gente. Gente que habla de sus empleados y cuántos full-time equivalents tienen, equivalente de tiempo completo, o la expresión en castellano, y es gente que no está en cierto nivel, porque la gente que es familia o se quiere mucho, colabora mucho, no utilizan esos términos. Entonces, ¿qué términos utilizan en distintos niveles y qué prácticas? Entonces, lo que quiero hacer brevemente es explicar esta ecuación y cómo lo podemos trabajar de manera gráfica. La invitación aquí no es entrar en detalle en la ecuación. Hay otros grupos donde podremos hacer eso. Es una invitación. Es decir, a mí me interesa mucho trabajar esto de las ecuaciones, de las mates, de la fórmula y cómo se hace este diagnóstico. Entonces, entrar con nosotros en esto. Entonces, la ecuación. La ecuación tiene básicamente el resultado que es YGG, es el global goal, es el resultado. Este es el impacto que tiene, la meta global del sistema, el por qué existe el sistema. E al cubo es everyone, everywhere, every day, 3 E's. Y lo que vemos es, el sistema está diseñado para llegar a todos los que están en todas las partes o todas las demografías, topografías del sistema, todos los días. Entonces, un sistema está diseñado para lograr un grupo meta, un nicho. Y la pregunta es si el sistema actual llega a esa. Entonces, lo que estamos buscando, ¿cuál es el impacto o el resultado de todo lo que están trabajando? A la derecha, y recordar, y eso es muy técnico, que es un campo, ecuaciones de campo, lo cual quiere decir no es que por igual a esto, son sabiendo más de esto nos informa de los otros, pero más o menos lo podemos ver que el resultado es equivalente a lo que estamos haciendo en la capacidad de comprometer a la gente. Entonces, PC es nuestra capacidad de tener siempre presente nuestro propósito. Todo lo que estamos haciendo nos guía hacia el propósito de la organización, de por qué nos organizamos. Entonces, se puede pensar en cualquier junta que la gente llega
y todos saben exactamente por qué están y todos están muy alto compromiso con el propósito. Y lo que observamos y se observa en las juntas es la mayoría de la gente en muchas juntas ni saben en qué junta están equivocados de juntas, están en la junta porque alguien lo puso en su agenda o están procesando otra cosa durante. Entonces vemos en los Zooms, en las juntas, mucha gente haciendo otra cosa. Entonces no están conectados. Entonces PC es cuánto estoy enchufado al propósito, todo lo que me trae la energía, por eso estamos, a esto estoy dando mi servicio. Entonces tenemos medición de qué porcentaje del tiempo están conectados y está presente el propósito en sus juntas, en su trabajo. C, co-hosting, quiere decir qué tanto podemos expresar lo que sale de las ideas, de la creatividad en cada uno de los seres humanos que están en el cuarto. ¿Qué tanto sabemos aprovechar, escuchar, indagar, incluir lo que está llegando conectado a propósito de cada persona que está? Hay una persona que está hablando, como en este momento yo, y es el jefe o alguien que puso la agenda y nadie está compartiendo nada, o estamos buscando y todos están trayendo lo mejor de lo que están percibiendo en este momento. Entonces, eso es lo que estamos buscando en C, en la capacidad de hacer co-hosting del espacio. EX es el nivel de experiencia en energía, y eso es la encuesta que vimos anteriormente del nivel de escasez abundancia. Lo que vemos en esa relación, cuanto mayor vibrancia hay cuando el círculo se expande, en las 5 relaciones, vemos mucho más confianza, la gente comparte muchísimo más. Cuanto menos, la gente comparte mucho menos de lo que están viendo. La encuesta informal que yo hago es preguntar, de todas las, ¿cuántas ideas tuviste durante la hora de la junta? Pues como 10. ¿Y cuántas compartiste? Ninguna, o 1, o 2. Entonces, EX es qué porcentaje de lo que está entrando de la creatividad conectado al propósito compartes o no. Entonces, como es multiplicativo, vemos en estas 3 cuánto estoy comprometido, cuánto puedo comprometer entre conectar la energía y que la gente llega por la gente que está en el círculo, el grupo, y lo comparte. Entonces, eso es pensándolo como una ecuación de energía. Estamos enchufados y está fluyendo y cuánta energía entra enchufado a propósito. La segunda parte es ahora qué sabemos hacer como estructura externa con la energía que se ha conectado. EP es el potencial. Entonces nosotros tenemos las estructuras organizacionales para poder trabajar con 3 niveles de energía. La energía humana, la creatividad, si lo quieres ver así, la información que entra por lo ya acabado, lo hecho, los resultados, las capacidades ya realizadas, lo que llamamos los sustantivos, los outcomes, y puede entrar en nivel de aprendizaje, de lo que estamos aprendiendo sobre la marcha, de los verbos, de mira, pues sí, eso es lo que dije que iba a pasar, eso es lo que pensé que podría pasar, eso fue mi hipótesis, y eso es lo que aprendimos sobre la marcha. Estamos desarrollando nuevas ideas, nuevo conocimiento, nuevas capacidades, nuevas relaciones. Entonces estamos aprendiendo sobre la marcha. Y si la organización sabe qué hacer con esos aprendizajes o no. Y el tercer nivel es potencial. Si nosotros sabemos qué hacer con el potencial de ver, mira, no lo estás haciendo ahora, no lo estamos haciendo ahora, pero lo vemos y podemos invertir en captar esas ideas, ese potencial y empezarlo a trabajar. Entonces, podemos tener desde la parte cuando estamos enchufados con PC, C y EX, que hay muy alto aprendizaje potencial que estamos viendo en la exploración, mucho aprendizaje y muchos hechos, pero cuando se conecta con la organización, la organización no sabe qué hacer con el aprendizaje y el potencial, o sí lo sabe hacer. Y eso tienes la experiencia cuando la gente dice, mira, yo he venido a 3 juntas y comparto muchas ideas posibles y nunca hacemos nada con eso. Decimos, qué bonito, y después no hacemos nada. O sabemos cómo y qué hacer,
cómo trabajar con y qué hacer con esos aprendizajes y ese potencial. Entonces, si estamos conectando con la energía comprometida o no, lo sabemos transformar. Ese lambda SIS es Systemic Leverage, apalancamiento sistémico. Entonces, es la estructura de la organización que sabe transformar insumos en resultados, transformar un insumo en un producto o un servicio que alguien quiera. Entonces, y hay 3 niveles que se mide aquí, del impacto a la eficiencia directa en la acción, los ciclos de retroalimentación que estamos luchando contra los ciclos positivos y negativos o balanceadores y reforzadores, y si sabemos coordinar un sistema de ciclos de retroalimentación o estamos luchando contra el sistema. Entonces, ¿qué tanto sabemos apalancar los insumos de energía en algo, un producto, un servicio final? Y por último, ahí tenemos resiliencia deseada. Nosotros, ¿qué tanto podemos acceder a los recursos necesarios para poder hacer lo que nosotros necesitamos hacer o queremos hacer? Entonces, vemos desde muy bajo que siempre estamos pidiendo si tenemos, pero dependemos de una fuente o dos. Y si cae o cambia algo ahí en la relación con ellos, se pueden ir todos los recursos, hasta podemos autorregenerar nuestros recursos y tenemos todos los recursos que necesitamos. Entonces, alto nivel de resiliencia para seguir transformando toda la energía que recibimos. Entonces, esa es la parte de transformación. Y la última parte que estamos viendo aquí es la energía transferida. Si lo que estamos produciendo con un propósito, conectando con esa energía, transformándolo, si la gente nuestra intención es servir a este grupo, si ellos lo quieren y lo pueden recibir de la forma que lo estamos ofreciendo. Entonces les podemos decir, pues aquí les traemos toda la sopa del mundo, una cocina de sopa, y dice, sí, muy bien, pero nosotros tenemos sopa, lo que necesitamos es ropa. O les traemos ropa y si lo que necesitamos es comida o otra cosa. Entonces, la pregunta es si lo pueden recibir, lo quieren y lo pueden recibir. Ahí vemos de muy bajo nosotros hemos producido esto y ellos, si son inteligentes, lo van a adquirir. Hasta, pues, como es para ellos, están involucrados en el proceso con unas encuestas, unos diagnósticos para saber cada vez en cuando si están satisfechos. En muy altos niveles, ellos están involucrados en el proceso, en el diseño, en la interpretación del proceso, porque es para ellos que lo estamos haciendo. Entonces, espero lo que hayan visto en esto es en esas ecuaciones de campo, lo que estamos viendo es qué estamos intentando hacer, qué tanto podemos conectar esto, qué tanto podemos transformar esto y si lo podemos transferir a otros. Y eso nos dice cuanto peor lo hacemos, más energía perdemos a la entropía, lo cual quiere decir esta energía ya no se puede utilizar. Versus cuando capturamos, los seres humanos llegan, están conectados con el propósito, escuchamos y podemos procesar todo lo que está entrando de la gente, la creatividad, de qué podemos hacer, y se comparte y hay sinergias de esto porque se empieza a trabajar mucho. Entonces ya estamos aprovechando todo el potencial de la energía que está ahí en el cuarto, la creatividad humana, toda la información posible, y lo sabemos transformar en su potencial, en sus aprendizajes, en sus resultados, en la evolución de lo que estamos experimentando. Y todos estos insumos se sabe traducir y transformar en un producto o servicio de manera resiliente porque tenemos los recursos necesarios para seguirlo haciendo, podemos acceder a ellos, y la gente que lo quiere está involucrado. Entonces, de toda la energía posible, potencial, lo podemos traducir y transferir, transformar y transferir a la gente versus nuestros propios acuerdos quitaron o bajaron estos niveles y todo se pierde abajo aquí al costo de escasez. Entonces, muy bajo nivel, entonces casi todo viene al costo de escasez y muy poco fluye a la parte de transformación. Si la transformación lo hacemos mal, mucho fluye al costo de escasez y poco fluye a transferida. Y si transferida lo hacemos mal, entonces mucho fluye al costo de escasez o entropía
y muy poco fluye al valor creado. Entonces, esto nos permite valorar la tasa, la relación entre valor creado y energía disponible. De todas las personas que llegaron, cuánto pudimos transferir a valor creado y cuánto perdimos al costo de escasez. Entonces, lo que les quiero proponer es, como he intentado hacer un poco en cada una de esas variables, tenemos ciertas herramientas, ciertos procesos que podemos diagnosticar en qué nivel está el grupo. Eso se puede hacer inicialmente en observación de lo escrito, de qué palabras utilizan para describir sus procesos. Eso se puede hacer muy rápido. Se puede hacer en procesos de entrevistas de una hora y media, 2 horas, con líderes o participantes en el proceso para describir su experiencia, y empezamos a sacar de ahí evidencia de no están conectados con el propósito, no escuchan nada, no hay mucha confianza, no hacen nada con la creatividad, no lo manejan muy bien, no son resilientes y la gente, los clientes no están incluidos. Entonces eso nos da un nivel bajo. Versus estamos buscando evidencias y nos dicen, tenemos un propósito que agiliza mucho, que la gente energiza mucho a la gente conecta mucho, está siempre presente, siempre estamos preguntando, escuchamos, indagamos muy bien. Entonces hay mucha creatividad, la gente confía mucho y comparte y crece mucho. Trabajamos mucho con todos esos niveles de información siempre, los apoyamos, los sabemos transformar, y nosotros hemos creado una comunidad regenerativa, generamos nuestros propios recursos, entonces somos muy resilientes, incluyendo la gente, las voces que vamos a impactar. Entonces siempre estamos evolucionando. Entonces tenemos esos dos extremos con todas las evidencias y herramientas que tenemos para poder medir y validar con la comunidad el nivel que tienen de nivel de acuerdos. Aquí 2 cosas interesantes. Y ya empiezo a resumir para ver qué preguntas les están saliendo. Entonces les pido poner sus preguntas en el chat y ya entraremos en eso. Nos da 2 cosas. Uno es, curiosamente, empezamos a explorar en esa capacidad de ver a qué propósito, cuál es el principio organizativo, y de conectar con esa energía, transformarlo y transferir esa energía, esa información, ese producto. Estos elementos que hemos encontrado, cada uno con su propia forma, sus propias herramientas distintas para examinarlo, están buscando distintas evidencias. Vemos que hay mucha coherencia. Ahora, a nivel de su experiencia, y es pregunta para ustedes, si les sorprende que haya mucha coherencia en un grupo donde no estamos conectados con el propósito, el propósito no llama mucho la atención, no estamos muy conectados, no me escuchan, no tengo mucha confianza, comparto algo, no mucho, no saben qué hacer con aprendizajes, somos más o menos eficientes en hacer acciones directas, pero no entendemos bien el sistema. Siempre estamos buscando recursos y no incluimos la gente, los clientes finales. Entonces, eso es ese coherente, ese nivel del campo de acuerdo. Y la experiencia vivida es más hacia la escasez. Versus grupos que son muy buenos en conectar con el propósito, un propósito que llama mucho la atención, y muy buenos en escuchar a la gente y la sinergia y la creación de una sinergia del flujo de las ideas y que todos están contribuyendo. Hay alta confianza y comparte mucho la gente que tiene procesos para poder trabajar con las ideas, el potencial, el aprendizaje, los resultados. Lo sabemos y aprendemos siempre cómo transformar y trabajar con el sistema, no contra el sistema. Y hemos creado una comunidad regenerativa que incluye los que intentamos influir o impactar, o la comunidad, los clientes. Entonces, hay mucha coherencia de nivel. Esto nos da la idea de posiblemente hay un campo de acuerdos que tiene estas características iniciales, y nosotros podemos determinar a través de 9 distintas formas de entrar y preguntar
validar qué nivel de acuerdos tienen. Ahora, esto nos da dos cosas. Uno es este diagnóstico, nos da un poco la idea, hemos encontrado con el diagnóstico, del nivel de lo que pueden hacer. Entonces, como empecé, dije que todos han aprendido a decir que somos pensadores sistémicos, somos muy colaborativos, trabajamos en red. Y mucho de lo que se enfatiza, las formas de fondear los trabajos, se tiene que ser sistémicos, colaborativos y de red. Y entonces, ¿cómo saber en qué nivel están? Lo que hemos encontrado es, nosotros podemos determinar en qué nivel de resultados están, qué nivel de campo de acuerdos aquí a la izquierda, y qué nos dice de su capacidad de pensamiento sistémico, colaboración y redes. Lo que hemos descubierto en los últimos 3, 4 años, aplicando esto ya a más de 100 grupos, es que lo que quieren decir con sí somos sistémicos, sí somos colaborativos y somos red, es totalmente distinto dependiendo del nivel de acuerdos que tienen, que han podido generar. Y básicamente, y aquí lo tienen en las láminas, un pensamiento sistémico de nivel más escasez dice, sí sabemos de estructuras, tenemos personas que son pensadores sistémicos, pero son estructuras muy locales, cada uno en su propio nodo. Versus empiezan a conectar los nodos en nivel de medio con más aprendizaje y pensamos en estructuras de decisión, cómo determinamos ciertas cosas entre grupos, entre nodos, versus nuestro enfoque es totalmente integrado de forma sistémica. Siempre lo estamos trabajando todos de manera sistémica. Colaboramos, puede ser en un grupo, lo que queremos decir con colaborar, cada nodo está haciendo lo suyo. Estamos coordinando actividades, quiere decir colaboración a bajo nivel. O estamos cooperando y nosotros acumulando ciertos recursos en común, pero estamos buscando un denominador común más bajo. Entonces, podemos estar de acuerdo que por lo menos estamos haciendo esto juntos y podemos compartir ciertos recursos. Versus estamos trabajando de pleno en todos trayendo sus contribuciones, sus talentos únicos, y necesitamos de todas las voces. Entonces, colaboración puede tener 3 definiciones muy distintas. Y, por final, ¿qué quiere decir que somos red? Red quiere decir, para el bajo nivel, nosotros estamos trabajando para fortalecer nuestro nodo. Estamos trabajando con otros que tenemos ligas en comunes, como los pájaros que vuelan más o menos juntos. O nosotros estamos trabajando como una unidad. Podemos tangibilizar, hacer tangible nuestro propósito como un todo. Entonces, lo que vemos aquí son muy distintas las definiciones de qué quieren decir con estos 3 en términos pensamiento sistémico, colaboración y redes. ¿Qué nos permite hacer? Y les voy a dar unos ejemplos de cómo se ven los grupos en esto. Nos da 2 oportunidades utilizando este diagnóstico y les invito con este proceso a participar con el diagnóstico, con grupos. Uno, mejorar el diagnóstico y segundo, aplicarlo y ver qué vemos. ¿Qué queremos ver aquí? Uno es si la gente puede hacer lo que dicen que pueden hacer. Entonces, si son capaces de correr el maratón o están preparados para otro nivel. Entonces, un poco diagnóstico, due diligence. Y otra posibilidad es, mira, si quieres de verdad correr el maratón, si de verdad quieres tener este impacto social, si de verdad quieres ser regenerativo o colaborar, entonces aquí estás y tienes que llegar a este nivel. Entonces, sabemos qué se tiene que hacer para el siguiente nivel y sabemos dónde estás. Entonces nos da la oportunidad de desarrollar nuevas capacidades. Entonces, que estamos en el nivel, en palabras de abundancia o en nivel actual, y esto nos da la capacidad de decir, nosotros vamos a invertir en grupos que sí tienen la capacidad actual de implementar intervenciones de cambio social en redes de colaboración, o están con muy buena intención, muy buena gente y son capaces de mejorar. Entonces, un proceso de mejora continua, desarrollo de capacidades que podemos invertir con ellos.
pero no estamos entrando pues dicen que lo pueden hacer y descubrir a los 2 años, como han hecho muchas fundaciones donde nosotros estamos trabajando, que aprendieron a los 2 o 3 años, después de invertir muchos millones y miles de horas, que el grupo no tiene los acuerdos necesarios para poder colaborar, todo lo que vimos anteriormente. Entonces, un par de ejemplos para acabar. En la misma gráfica de este nivel de acuerdos que tienen y los resultados que tienen. Entonces, vemos en la relación, la experiencia con la encuesta de bajo nivel del círculo interior, lo que vemos en el mapa de acuerdos en nivel del scan, perdón, en el nivel del scan de estas ecuaciones de campo, lo que es difícil ver aquí, pero el nivel es muy bajo. Lo que están viendo es esta gráfica del diagnóstico Strategic Scan, el scorecard, ya aplicado. Verde quiere decir eso es lo que pueden hacer, todos están muy diagnosticado y codificado que lo pueden hacer. Amarillo quiere decir que hay algunos que lo pueden hacer de vez en cuando. Y rojo quiere decir hay evidencia de que ha pasado alguna vez en la organización, pero no es común. Y blanco quiere decir no hay ninguna evidencia. Entonces, lo que vemos, esos son grupos específicos que saqué de ejemplos. Un grupo que es verde a nivel muy bajo. Y eso es un grupo muy típico. Si se acuerdan, vimos en la distribución, muchos grupos están por aquí. Entonces, más o menos saben hacer las cosas de manera eficiente y sacar resultados más o menos bien, pero de aprendizaje y de otros niveles tienen 0 evidencia. Versus grupos que están más o menos en medio nivel de fuerza y tienen mucho mejores resultados, son redes, y grupo son bastante eficientes en los resultados, tienen muy buenos sistemas de medición, tienen muchos recursos designados, tienen muy buenas funciones, distinción de funciones, de cómo trabaja, sistemas de aprendizaje, y hay mucho aprendizaje. Entonces ya está llegando a los niveles medios, en muchos lados, de manera más subconsciente, es parte de nuestra cultura, así somos, pero no lo tenemos codificado. Hay mucha evidencia de que la gente trabaja de manera que tenemos buenos resultados, tenemos buenas experiencias, la mayoría de las veces nos respetamos, hay mucha confianza, compartimos mucho. Y cuando vemos grupos que están por el tercer círculo, el círculo exterior, lo que vemos en el campo de acuerdos es muy alto nivel. Y eso quiere decir que dominan y está muy codificado. Cualquier persona en cualquier parte de la organización, en este caso, puede poner procesos de conectar con el propósito, de escuchar al otro, de tener círculos de confianza que compartan sinérgicamente, que tienen procesos para trabajar con aprendizaje potencial, que saben trabajar el sistema, son autorregenerativos, incluyendo los grupos de interés. Y eso está muy hecho, y lo que están explorando es en los niveles de potencial. Entonces, otra vez, verde es codificado, lo puede hacer cualquier persona. Amarillo lo utilizamos como código hay mucha evidencia, es parte de la cultura, es más subconsciente, no codificado aún. Y rojo es algunas veces pasa y blanco es no hay evidencia. Entonces, eso nos da, lo que nos da es dónde estás y lo que podrías hacer como siguiente paso de crecimiento, pero las capacidades que ya tienen. Entonces, para resumir, nosotros ya tenemos a través de esta ecuación de campo más las herramientas que tenemos para cada elemento, la capacidad de decir de coherente, ¿qué están haciendo para tener un propósito, conectar con, transformar y transferir esa energía humana, esa creatividad humana en algo que alguien quiera? ¿O estamos perdiendo la mayoría de esa energía, entropía, por la forma que lo estamos haciendo? Acabar. Nosotros traemos la gente al universo, a nuestro universo, los conectamos con un propósito, eso es lo que pretendemos hacer aquí. Y ahora nuestro esfuerzo es si vamos a aprovechar toda la energía que ya está y lo podemos
conectar esa energía, transformarla y transferirla, o la vamos a perder, como en este caso abajo, por nuestras propias estructuras. Entonces, la energía está disponible, está. Y la pregunta no es si podemos hacer que la gente se motive más y que se entrega más y mayor compromiso, mayor confianza. Esto nos pinta, ya está la energía humana. ¿Qué podemos hacer para aprovecharla para su propósito o perderla? Entonces, ¿cómo podemos dejar de perder la energía? Entonces, en estos ya tendremos en estos dos módulos el nivel individual, la experiencia y ahora el scan. Y lo que haremos en las siguientes es ya empezar a hablar de cómo cambiar de un nivel a otro, cuál es un proceso para cambiar. Y en la cuarta es y qué procesos de liderazgo se necesita para hacer coanfitriones de esa tangibilización, de esa colaboración. Y eso lo haremos con unos colegas europeos que han trabajado en esto con nosotros muchos años. Entonces, esa es la invitación, conectar con nosotros, con nuestra red, con su red, con el sitio. Aquí está la encuesta, la liga a la encuesta, la liga al instituto, la base de conocimiento de los casos en nuestra red y con muchísimas ganas te invitamos a participar con nosotros en este trabajo. Entonces lo dejo ya a preguntas y diálogo, a ver qué han visto. Invito a Isabel. Muchísimas gracias, Jim. Sí. Pues desde el Centro de Liderazgo también invitamos a que visitéis, por supuesto, los links que nos ha facilitado Jim. Y bueno, han llegado algunas pocas preguntas por el chat general, pero por el privado sí han llegado algunas más. Y si te parece bien, Jim, vamos a empezar por una pregunta que está vinculada con el puente hacia el futuro, ¿no? O sea, con las próximas sesiones, ya que ha sido lo último que han mencionado. Y nos preguntan por aquí que dice cómo se debe actuar ante grupos que no son como comunicativos, que no están conectados, que están en la reunión por obligación y sin ganas, ¿no? ¿Cómo se produce esa transformación de un modelo de escasez a un modelo de abundancia? Excelente. Entonces, aquí lo primero que quiero decir es hay que tener cuidado. Hay lugares donde podemos cambiar acuerdos y hay lugares donde es más peligroso. Entonces, lo primero que quiero decir es, me gustaría que todo el mundo siempre pudiera escoger los acuerdos que tiene en cualquier situación. Y hay algunos de mucha violencia y es muy inseguro cambiar en esas situaciones. Entonces, no estoy diciendo que siempre decir, pues no estoy de acuerdo, porque posiblemente te resulte peligroso hacer eso. Pero lo que observamos mucho es en muchos grupos que están como los que acaba de describir Fali, descubrimos que muchos grupos no están de acuerdo con la experiencia que están teniendo. Creo que les di la vez pasada, repito rápido, en un grupo, en una empresa famosa de zapatos y de calcetines, hicimos la evaluación de dos grupos, de 12 grupos, pero en este caso un grupo cayó como tú describiste. Nadie participa, nadie contribuye, nadie quiere estar en la junta, todos evitan la junta. Y había otro grupo que era muy buena y muy creativa y todo el mundo muy emocionado y unos resultados muy creativos y muy eficientes, muy eficaces en su trabajo. Y uno de los líderes ahí en la organización dijo, oigan, me acabo de dar cuenta que nosotros tres, y vio a los otros dos, nosotros tres somos los líderes de los dos grupos. Y la mitad de ustedes que están aquí en este cuarto son miembros de los dos grupos. Entonces, este grupo sí es pésimo y este grupo es buenísimo. Y es nosotros y somos los líderes de los dos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un grupo fatal y otro grupo bueno? Es la misma organización y es la misma gente. Eso dice él. Entonces, yo le dije, pues pregúntales si quieren seguir con lo mismo, la misma forma de trabajar en el primer grupo, en el grupo de escasez. Pero empiezo con usted y dicen, yo no quiero trabajar así, porque no me gusta, yo intento evitar mi propio grupo y me encanta. Y pregunté a los otros, entonces les preguntó, ¿ustedes quieren seguir así? Y dicen, no.
Entonces, ¿por qué seguimos así? Pues nunca lo había pensado. No había pensado que lo podríamos cambiar. Y preguntaron a los participantes, ¿ustedes quieren seguir así? Y dicen, no. Entonces, perfecto, entonces podríamos cambiar. Y lo que vamos a ver en la tercera sesión es proceso para decir cómo empezamos a explorar lo que podemos cambiar y cómo se hace. Se puede hacer poco a poco. Empezar a abrir esa caja de, pues, ¿qué hacemos aquí que funcione mejor que lo que estamos haciendo aquí? Porque tenemos con todas esas expresiones de campo mejor aquí. Entonces, la primera pregunta, para contestar de manera más concisa a tu pregunta, Vali, la pregunta presentada, es abrir la pregunta. Si estamos contentos si estamos conformes con así trabajamos. Y lo puedes preguntar a ti mismo, y decir, pues sí o no. Y si no tienes que participar, lo puedes preguntar, ¿por qué estoy aquí? O lo puedes hacer un sondeo de manera informal a otros en el grupo y dependiendo de la confianza que tienes con los líderes quienes pongan la agenda del grupo, preguntarles a ellos, ¿estamos conformes con que sea así? Porque para acabar, lo que observamos es la mayoría de la gente, en la mayoría de los casos de grupos de escasez, no saben que se puede hacer otra cosa. No se les ocurre. Pero pueden decir, y eso no lo he encontrado nada más en grupos de manufactura de bajo nivel. Tuve la misma conversación con uno de los directores de Deutsche Bank, del Banco Central, ¿no? Pues así es. Y dice, pero resulta que hay otros miembros de mi grupo, jóvenes, líderes, que dicen, en otras partes del banco no es así. Y no les gusta estar en mis juntas. Entonces, igual podríamos cambiar nuestras juntas. Entonces, ¿cómo vemos lo que estamos haciendo? Y yo veo, por acabar, la segunda vez que digo, la mayoría de la gente está más basada en el contenido y hemos aprendido ciertas lecciones de cómo llevar las juntas o cómo crear los espacios. Pero más que nada somos expertos en el contenido. Lo que estamos invitando aquí es el campo de acuerdos que generas determina mucho lo que puedes aprovechar o no de la creatividad humana, de la energía. Y eso es igual de importante y se puede hacer algo. Entonces, abre la pregunta, la indagación contigo mismo, con otros, y a ver si quieren. Y si quieren otra cosa, entonces ya puedes empezar el camino de cómo cambiar, cómo probar si cambiando una cosita, una cosa muy pequeña, podríamos tener otros resultados. Entonces, y eso es lo que estaremos viendo en la tercera sesión en 2 semanas, ese proceso. Ese proceso de transformación. Hay personas que abordan el concepto de abundancia y energía dentro de las preguntas, tratando de esclarecer si son lo mismo. ¿Son lo mismo la energía y la abundancia? Tal y como la formulas allí. Sí, es buena pregunta. Excelente pregunta. Abundancia, ¿qué queremos decir con abundancia? Mucha gente entiende abundancia es, pues, hecho a perder. Voy a pedir 10 langostas en la cena y las echo a perder todas. Entonces, es demasiado, es desperdicio. Y no queremos decir eso. Queremos decir que el universo, la energía disponible en el universo es infinita. Esa es según la descripción de los físicos y los metafísicos. Entonces, si la gente llega y conecta, entonces tiene muchísima energía, muchísima creatividad, mucho compromiso. Entonces, ¿cómo aprovechar eso? Y la gente prefiere cuando está conectado. Dicho una evidencia, cuando estamos muy conectados y trabajando mucho y hay mucho flujo, queremos seguir. Y cuando hay muy poco flujo, cuando no comparto nada, es cuando más me cansa. Entonces, la pregunta es, cuando estoy conectado con mucho más flujo de energía y se apaga mucho menos, entonces ya estoy más conectado y más energía siento. Es cuando hay muy poco flujo de energía o de creatividad, es cuando más me apagan. Cuando más difícil es, cuando más me desgasta. Cuando más tengo que descansar es cuando no he hecho contribución. Entonces, lo que estamos pensando o reflejando aquí es cuando hay mucho más flujo de energía, mucho más conexiones, el flujo de creatividad humana, energía emocional, cognitiva, evolucional. Entonces, es cuando hay mucho más
energía, mucho más abundancia, y la gente prefiere estar conectado y fluyendo mucho más energía que mucho menos. Esa es la observación. Y lleva a resultados y experiencias muy distintas, que también es parte de lo que buscamos en las organizaciones. Claro. Nos preguntan también por aquí si la educación tradicional crees que impulsa el desarrollo de la abundancia. Excelente. Entonces, hay dos distintos. Yo pondría, para resumir de manera sumamente bruta y sencilla, hay dos formas de lo que queremos decir con tradicional. La educación tradicional, y fue más bien en épocas de mis padres y anteriores, fue lo que llamamos, por ejemplo, letras y ciencias. Cuando se estudiaba letras, buscabas, entendías la ciencia o la parte moral, ética moral, la parte política, creatividad. Y entonces la parte tradicional decía, hay mucha creatividad y cómo expresar ese amor por la vida, esa intención de que estoy consciente de mi moral, la ética, soy consciente de la expresión artística, soy consciente de cómo expresar mis ideas, cómo acceder y procesar y expresar mis ideas, y tengo las herramientas, las destrezas necesarias y lo puede hacer cualquier ser humano. Entonces yo diría, esa es una definición de la educación tradicional. Y aprendices, ¿no? Ve a aprender cómo hacerlo con el maestro de la mejor forma. La otra definición de tradicional es la de ahora, que hay que meter a lo que se pueda las mates y lectura, como en Estados Unidos. Muchos tiene que aprender a leer y las mates. Pero lo hacen de manera que exprime de la gente todas las ganas de hacerlo, y están haciendo comprobar no a través de su expresión creativa de arte, de deporte, de toda esa expresión, sino si aprendiste para la prueba, para el examen. Si puedes repetir lo que intenté meter en tu cabeza del libro. Y esa está llevando cada vez más a la escasez. Y esa está industrializando lo que es la creatividad. ¿Y cómo lo vemos? Si regresamos a las gráficas que mencioné aquí, lo que vemos es, me puede reemplazar cualquier persona porque todos estamos aprendiendo exactamente lo mismo. No vemos al otro o nada más vemos sus capacidades, y por lo menos sé algo que está en el libro y en los hechos. Esa podría ser una definición de educación tradicional. La otra es la expresión de creativa. Tú como artista, como atleta, como filósofo, ¿qué ves y cómo apoyas en los círculos de debate, de comprensión lo más, y buscando en grupos, en foros, qué se puede aprender? Porque las ideas y cómo se tangibilizan para algo nuevo es lo que estamos buscando, porque la creatividad está en todos. Entonces yo veo dos definiciones muy distintas de qué queremos decir con educación tradicional. La de hoy no promueve la escasez, industrialización de agentes intercambiables. La tradicional de letras y ciencias, de siempre en busca de mejora, está buscando la expresión creativa entre seres humanos de su potencial. En ese sentido, si no te importa, me gustaría hacerte una pregunta. Esta ya es más de carácter personal. ¿Crees que todas las organizaciones necesitan evolucionar hacia la abundancia? ¿Identifica algún tipo de organización que no requieran ese valor creado y sí ese coste de escasez? Otra forma de preguntar esto es si ellos por alguna razón tienen que estar en ese nivel. Y ahí lo podemos ver igual en algunos que están aquí en esta reunión, están en el desarrollo humano del individuo. Y es una pregunta parecida. ¿Necesito estar en el nivel que estoy o es lo mejor que yo pueda? Y lo que yo diría es, mientras estás consciente de eso, lo que es escogido, pues bien.
Es decir, este grupo no va a ser un grupo de aprendizaje, no vamos a estar en mejora. Así es, así hacemos las cosas. Y estoy consciente de esto, entonces puede fluir mi creatividad porque estoy dando lo proporcional a lo que me están pidiendo. Y los otros grupos están pidiendo más de mí y dejo fluir más. Entonces, no todos tienen que estar en todos niveles. Lo que yo propongo es no desperdiciar la energía humana porque tenemos esperanza de que podamos contribuir donde no está pidiendo la contribución. Uh-huh. Entonces, eso es distinto. No dejemos de perder todas y de apagar las luces de la gente, sino aclarar ese nivel de luz que se requiera. Vale, esto, si te parece bien, lo conectamos con otra pregunta que tiene un enfoque complementario. Dice, ¿cómo elevar el nivel de abundancia en un grupo que está conectado con el propósito, pero siente que sus miembros están limitados porque no tienen los recursos o humanos, o físicos, o económicos para lograr estos objetivos? Perfecto. Entonces, lo que empezamos a observar aquí es si tenemos la gente correcta y necesaria en el grupo y qué necesitamos hacer como grupo para lograr nuestro propósito. Si necesitamos otras gentes, si necesitamos otros procesos, si deberíamos de cambiar nuestra definición de nuestra aportación. Entonces, podemos ajustar a qué pretendemos hacer, cómo trabajamos, quién incluimos en el proceso. Vemos que en muchos grupos definimos nuestro propósito y excluye otros grupos, no por necesariamente mal forma de ver el mundo, sino no nos hemos hecho la pregunta. Pero ¿qué voces, y eso es lo que exploraremos en la siguiente, qué voces o perspectivas necesitamos para lograr lo que nosotros sabemos es nuestro hacer? Y si no los podemos incluir, entonces podemos redefinir lo que pretendemos hacer. Pero es empezar a abrir la pregunta de cuáles son dónde estamos perdiendo esa energía, ese potencial, el potencial del propósito que propusimos, dónde estamos perdiendo la energía. Es porque hemos definido mal lo que pretendemos hacer, no es nuestro hacer, no, suena bonito, pero no es nuestro hacer. Uh-huh. O no hemos podido conectar a ese propósito, aprovechar esas energías, o no tenemos las perspectivas necesarias para transformarlo, porque no tenemos las distintas partes necesarias del sistema para apalancar esto en un resultado, en el resultado final deseado. Uh-huh. Pero, entonces nos abre el panorama y eso es lo que estaremos explorando. La siguiente es una manera bastante sencilla de decir, eso es lo que podemos hacer con lo que tenemos. Si eso es lo que pretendemos hacer, si somos capaces de cambiar lo que tenemos, lo que podemos acceder, cómo trabajamos, cómo conectamos, cómo aprovechamos esa energía, para ver si somos capaces de hacer lo que pretendemos hacer. Y si no, podemos ajustar tanto lo que hacemos o lo que pretendemos hacer. Perfecto. Si un grupo nace en el ámbito de la escasez habitualmente, ¿no? en el ámbito de lo ya conocido, de los recursos que ya se tienen, y después evoluciona hacia la abundancia, ¿cómo podemos generar un grupo que desde el primer instante evolucione rápidamente hacia la abundancia? Sí, entonces aquí viene la pregunta si es una cosa de desarrollo, lo cual quiere decir que todos empezamos de cero y lo tenemos que crear, o podemos crear desde el inicio. Y lo que vemos, y por lo tanto lo llamamos acuerdos, es decir, y eso se puede decir en varios idiomas, hemos descubierto, es nada más un acuerdo. Y si acordamos ser así, entonces podemos tener otros acuerdos. Y si nos basamos en lo que preferimos como seres humanos, lo que de verdad queremos en nuestro propósito y nuestra experiencia, ¿por qué trabajamos así? Si somos capaces de trabajar de otra forma. Entonces podemos empezar desde la abundancia. Y lo que hemos descubierto es hay muchos grupos que están en ese muy alto nivel y empezaron así porque así son. Entonces esa gráfica que tengo aquí, por ejemplo, del medio,
Han trabajado mucho la parte verde, que es ser una organización eficiente, como definición tradicional que enseñamos en la escuela de negocios o de escuela de administración pública, pero es innato en ellos trabajar de la forma más colaborativa. Entonces hay muchos grupos donde encontramos, pues así somos. La dificultad ahí es poder replicar. Y eso se tiene que ver con cómo darle seguimiento, cómo seguir a la siguiente generación. Entonces, una generación lo puede hacer de manera, pues así somos. Es innato en nosotros. Pero cuando cambia el contexto, cuando cambia la industria, cuando cambia la geografía, cuando cambia la dirección, si nosotros no sabemos de manera más consciente qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así, se empieza a perder. Entonces, muchos de los grupos que hemos descubierto fueron grupos así, grupos de muy alto nivel de abundancia, porque así son de manera innata, lo que llamaron ellos, somos competentes de manera inconsciente. Entonces, ¿cómo hacer consciente nuestra competencia para poder seguir siendo así? Pero por eso regreso a, es una manera de pregunta, de acuerdos, de pues cómo queremos ser y qué queremos probar y qué podemos aprender sobre el camino y estar consciente de estos acuerdos y el impacto de estos acuerdos y que los podemos cambiar porque es nada más un acuerdo, no es una ley de la física, no es una ley moral que tenemos que trabajar así, interactuar así. Es una pregunta que podemos indagar siempre. Entiendo entonces que el puente entre la escasez y la abundancia se establece a través de los acuerdos y los acuerdos son variables para adaptarse a las necesidades de una organización. Exacto. Entonces, la escasez, regresando a la ecuación, la escasez es bajo nivel en todas estas dimensiones, ¿no? Y abundancia es ver, no es que podemos generar más energía, es aprovechar la energía que ya está. Uh-huh. Entonces, entonces, hay escasez o abundancia en propósito, en escuchar, en la experiencia, si sabemos trabajar en el sistema, en la resiliencia regenerativa y en la conexión con el otro. Entonces, hay niveles de escasez o abundancia en cada uno de estos y coherencia en el conjunto de. Ya que estamos en la parte de operadores, la parte más matemática, en esta función de campo, que ya nos ha relatado que no es una igualdad, sino es una equidad, una especie de elemento de equilibrio, ¿no? entre ambos términos de la ecuación. Nos plantea por aquí también un asistente a la conferencia que ¿cuáles son las relaciones funcionales reales entre las variables? ¿Son multiplicativas o son relaciones funcionales que son de carácter logarítmico, que son de carácter exponencial? ¿Son relaciones funcionales multiplicativas, estrictamente? Ahí es donde invito, yo como ingeniero sí tengo algo de mates y habiendo estudiado doctorado y posgrado, tengo algo de estadística y pero necesitamos, es una geometría. Entonces yo entiendo las ecuaciones de campo, es una geometría multidimensional. Entonces aquí lo tenemos como una geometría de 9 dimensiones. Pero en cada una de estas variables o ecuaciones hay otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, en C, co-hosting, hay 5 relaciones o 5 dimensiones de la subgeometría de esa ecuación. Entonces, es una ecuación que a primer nivel es una ecuación, como dijiste, a segundo nivel es una geometría de 9 dimensiones y al siguiente nivel es una geometría que tiene como 27, 28 dimensiones. Entonces, es multiplicativo en el sentido de si uno baja, no puedes tener algunos bajos y no sufrir. Todos tienen que estar en un nivel, pero son geometrías relacionadas. Entonces, algunas partes de algunas dimensiones son relaciones más logarítmicas, más, sí. Entonces, es verlo más como una geometría de espacio, de múltiples dimensiones y dónde puedo moverme en este espacio, dadas las otras dimensiones,
o dónde están los atractores extraños dentro de esa complejidad geométrica versus que es nada más. Lo interesante para el diagnóstico práctico es decir lo que he dicho al revés. Si lo queremos entender desde las cosmovisiones que llegaron a conformar este campo de ecuación, que son múltiples, entonces hay una geometría de 30 y algo dimensiones y probablemente muchas más que describen este espacio, pero es un espacio descrito por estas. Pero se pueden resumir en 9 dimensiones de un campo, una geometría de subgeometrías, y eso se puede resumir en un instante a una ecuación. Entonces, a nivel de, en este instante, si tenemos PC es igual de 0 a 1 o de 0 a 100%, 50%, 40%, se pueden multiplicar y llegar a esta cifra. Entonces, como dijiste, es una equidad, entonces se puede decir si lo que estamos viendo en cualquier lado informa al otro. Entonces, se puede también poner como una ecuación que calcula cuál debería de ser en este instante de lo que está pasando en esta geometría que describe lo que está pasando en la geometría más profunda. Entiendo. En este sentido, tenemos por aquí una pregunta también que creo que está relacionada con lo que estamos hablando ahora mismo, que es cómo se traslada el mundo de lo cualitativo al mundo de lo cuantitativo, ¿no? Al final entiendo que una ecuación lo que busca es modelizar una realidad y nos pregunta por aquí que el nivel de abundancia, si se mide a través de un cuestionario y si se hace a través de un cuestionario, ¿qué indicadores contempla? Es decir, ¿cómo se transfieren esos indicadores de un cuestionario o de una entrevista a los términos dimensionales o adimensionales de esta ecuación? Perfecto. Entonces, lo que estamos buscando, por ejemplo, en cada una de esas variables tiene una herramienta, una encuesta, una fórmula que estamos buscando describir la subgeometría de esa. Entonces, por ejemplo, EX estamos describiendo con esta gráfica aquí a la izquierda, que es las 5 relaciones. Esa es una encuesta. Les di aquí la liga al Agreement Health Check, aunque está en varios idiomas. Entonces, está preguntando la experiencia, la frecuencia de experiencia de nivel bajo a alto de la relación que uno tiene con la expresión de sí mismo, la expresión del otro grupo, naturaleza y espíritu, o fuente de creatividad, procesos de creatividad. La frecuencia que tiene en ese rango, ese continuo de las 5 relaciones. Entonces, y esa estimación del nivel con el círculo que nos da es el número que ponemos aquí en EX. Ajá. C tiene igual un cuestionario, serie de entrevistas que se puede hacer para profundizar en qué quiere decir el nivel que tiene de capacidad de traer lo creativo de los seres humanos, individuos, y expresarlo en el grupo. Tiene 5 dimensiones que se está buscando entre el nivel de desarrollo de capacidad humana, los estados de conciencia que se pueden accesar, el nivel de mindfulness del grupo, el proceso de co-hosting. Entonces, tiene 5 dimensiones que se están midiendo y comprobando a través de otras herramientas de nivel de acceso o desarrollo de salud, de etapa de conocimiento, de ese tipo de cosas. Entonces, cada uno tiene su propia herramienta. El Systemic Leverage, Lambda SIS, tiene una ecuación matemática, Systemic Leverage Index, que mide a cada nivel de la organización su capacidad de trabajar con las metas y los insumos y traducirlo. Resiliencia tiene otra ecuación, es un modelo dinámico de flujos y niveles, una ecuación diferencial para calcular el nivel. Entonces, a primer nivel, a través de unas preguntas, uno estima el nivel que tiene, y eso es a nivel de ecuación. A nivel de cada uno hay una herramienta para ir a validar o desconfirmar lo que se está buscando, para buscar más evidencias. Y a nivel de la geometría hay varias otras dimensiones que se pueden explorar. Entonces, cada una de estas tiene una herramienta así.
epimimética, en ecuación diferencial para resiliencia, un simulador y sistema de map para el Systemic Leverage, el Agreements Evidence Map que está en el libro de Ecosynomics, de cómo medir el nivel de los acuerdos, la experiencia con la encuesta, el co-hosting, con esas 5 relaciones que acabo de mencionar, y con el propósito, qué tanto es el propósito, la conexión, la diferencia y cuánto se entrega a la gente a. E al cubo es qué porcentaje de la gente está conectada con el propósito y servido y cuál es la meta global y la diferencia entre el nivel estatal. Entonces eso muy rápido y hay white papers que hemos escrito describiendo las mates y las geometrías. Pero cada uno tiene una herramienta para profundizar y validar y desconfirmar lo que estamos buscando en las evidencias de cada una de estas. Vale, si te parece... Y falta mucho trabajo. Entonces, parte de la invitación también a los que están en práctica es aplicarlo y a ver qué estamos aprendiendo. Y de los matemáticos, gente de geometría o de estudios organizacionales, ayudar a profundizar nuestro entendimiento de este campo de ecuaciones. Si te parece bien, para ir finalizando ya con una última pregunta, si te parece bien, vamos a profundizar un poco en el concepto de sistémica, porque es un concepto que aparece ya muy presente en el ámbito del diagnóstico, sistémica, el ámbito colaborativo, el ámbito de red, y aún siendo un concepto muy antiguo, porque es un concepto muy antiguo que después se vuelve a poner de manifiesto en los años 70 con Bert Hellinger, con Satir, ¿hoy día crees que dentro del ámbito organizativo entienden plenamente la dimensión del concepto de sistémica cuando abordan un análisis de abundancia con vosotros o se lo tenéis que explicar? Aquí es donde yo pienso que la gente no lo entiende. Perdón, está buscando aquí. Tenemos 3 definiciones de qué quiere decir a muy grande escala. Obviamente hay muchas sutilezas, pero mucha gente dice que son sistémicos y entienden, pero ¿qué quieren decir con eso? Y yo veo que a nivel bajo lo que quieren, del campo de acuerdo, lo que quieren decir es, ven muchas partes. Hay muchas partes aquí. De alguna forma están conectadas. Y puedo empezar a ver consecuencias de lo que estoy haciendo. Entonces, así lo entienden mucha gente. Pero parte del pensamiento sistémico también es cómo cambiar el sistema y ver las estructuras dentro del sistema. Entonces, no es nada más ver partes, sino ver también sus dinámicas. Si son teorías de complejidad, si son teorías dinámicas de sistemas, de Bertalanffy, de Perry-Oshry, pero empezar a ver, hay ciertos arquetipos, estructuras. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con los elementos que están interrelacionados? Uno, nivel bajo, o empezar a trabajar con las estructuras y cambiar, reconocer y cambiarlos y ajustarnos a las estructuras sistémicas. O decir que nosotros vamos a generar todo un sistema de estructuras sistémicas. Entonces, son muy distintos niveles de lo que entiende la gente por decir sistémica, pero veo que yo en la maestría en administración donde doy clases ahí en México, por ejemplo, pero igual cuando estoy en Harvard, otros lados, veo que mucha gente no entiende bien la parte sistémica. Yo diría, no hemos sido exitosos en decir es una forma básica de ver el mundo y nada más ver en donde yo doy clases o doy pláticas o me invitan o donde tengo relaciones en universidades o organizaciones a nivel global, hay muy poco enfoque sistémico. Habrá una sesión que otra, algunos profesores o maestros o líderes que trabajan así, pero mucho sigue siendo muy lineal. Y lo que yo llamaría, por ejemplo, en las fundaciones en Estados Unidos, se trabaja mucho la idea de teoría de cambio. Hago A, tiene efecto B para impacto C, punto. Ni siquiera hay retroalimentación. Entonces, la gente sigue intentando simplificar mucho. Y entonces veo que nosotros, como profesores de sistemas, no hemos sido exitosos en que sea incorporarlo al nivel más profundo de una manera de ver el mundo.
Obviamente hay programas donde sí lo hacen muy bien. Yo diría los programas ingenieriles tienen más éxito. Es ahí donde lo aprendí yo como ingeniero. Trabajar así desde el inicio de mi carrera. Pero yo diría en la mayoría de las escuelas aún no es muy típico. Lo ven como una optativa que puedes tomar, pero no es la parte, no es básico dentro del sistema. No interpenetra todo. Es mi perspectiva. Estoy convencido de que con vuestro trabajo se conseguirá entender el concepto de una manera mucho más profunda. Te invito, Jim, a hacer una pequeña recapitulación y damos paso a Isabel para el cierre de esta sesión, de la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por contestar estas preguntas. Encantado, Pali, como siempre. Lo que pretendo aquí son dos cosas. Uno basado en el último comentario de los sistemas. He sido partidario, profesor intentando promover la idea de pensamiento sistémico, dinámica de sistemas, pensamiento sistémico estratégico, 27 años como profesional. Y creo que hemos tenido muy poco éxito. Lo que intento hacer con esta forma de entrar es, basado en la experiencia y los resultados, es preguntar a la gente, ¿estás logrando los resultados que sabes que eres capaz de lograr? No lo que deberías de hacer, no lo que te digan otros que deberías hacer, sino tú en este grupo, con este propósito, yo sé que somos capaces de lograr lo siguiente. ¿Lo están logrando o no? Punto. Segundo, ¿tienes la experiencia que quieres? ¿Estás más hacia la escasez o más hacia la abundancia? ¿Tienes preferencia? ¿Estás viviendo tu preferencia? Si no, y vemos que según las encuestas, 70-80% de la gente no está engaged, no está con compromiso con lo que está haciendo. Le apaga sus luces estar en el trabajo, en muchas relaciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aceptar eso? Entonces, basándolo en experiencia y resultados, regresamos entonces, eso obviamente tiene que ver con interactuamos. Y eso te puedes hacer la pregunta. Si la interacción es nada más un acuerdo de qué información usamos y cómo lo trabajamos, entonces podemos cambiar eso. Y cómo cambiar los acuerdos, lo que ya estaremos haciendo en la tercera sesión, ya invita la necesidad de pensamiento sistémico, de empezar a entender desde las letras, la economía, política, cultural, social, desde ingeniería de las ciencias, cómo probar lo que podemos hacer y hacer un test, una prueba, a ver si se puede. Y a ver cómo cambia cuando cambio mi sistema, cómo cambian mis acuerdos, cómo cambia eso, cómo interactuamos y nuestras experiencias y resultados. Entonces, poniendo esto como a primera vista, ya invita a la gente a decir, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Pues a través de pensamiento sistémico. Pero lo están pidiendo versus nosotros diciendo que deberías de. Y para acabar, como hice en la primera sesión, es porque la pregunta es, si empiezas con escasez, si empiezas con decir no a la creatividad humana, estás diciendo sí a apagar la luz. La energía disponible cuando nos juntamos los seres humanos es infinita. Entonces, si decimos sí a la escasez, estamos diciendo no a la creatividad humana. ¿Y por qué? ¿Para qué? Versus decir un sí a la creatividad humana. Que sí, les invité a un propósito, invité a gente capaz, podemos aprender, eso es lo que hacemos como seres humanos, podemos vivir con mucho mejores resultados, podemos aprovechar muchísimo más la energía que ya está y dejar de apagarla. La apagamos, yo diría en la mayoría de los casos, porque no nos damos cuenta que se puede hacer otra cosa. Por eso es nada más un acuerdo. Abriendo la caja de Pandora es nada más un acuerdo, ya podemos empezar a preguntar ahora en la siguiente sesión de cómo cambiar esos acuerdos, cómo cambiar esas experiencias para aprovechar la energía que ya está, con las ganas que ya están, con el compromiso que ya está. Y los problemas que nos enfrentan hoy, desde muy, muy bajo nivel de que no quiero ir a trabajo, o qué voy a hacer, o qué hacer en esta pandemia, que estoy muy desconectado, hasta los objetivos de desarrollo sostenible. Son todos problemas que nosotros, enfrentándolos de manera de escasez, apagando nuestra luz, no vamos a poder hacer nada. Y el hecho es en la situación que estamos.
versus podemos decir un sí a nuestra creatividad y abrirnos a la pregunta, indagar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos probar para hacer otra cosa? Porque con un sí, lo que tengo muy claro es los resultados son mucho mayores. Los multiplicadores de la energía puesta por el ser humano son muy arriba, 1.000.000 de veces literalmente. Entonces, con ese nivel de energía sí podemos hacer mucho. Y la energía ya está en nosotros. Dejemos de apagarla. Dejemos de hacer cosas que van contra lo que nosotros queremos, lo que nosotros preferimos. Y para hacer eso tenemos que darnos cuenta de ser conscientes de los acuerdos que tenemos y cómo trabajar con ellos. Entonces, esa es la invitación y con eso se agradece mucho la invitación del Centro de Liderazgo y Tecnología de la UPM, Isabel, Fali, todo el equipo, del ITD, de todos nuestros compañeros que están en esto, en el Institute for Strategic Clarity, en nuestra red, porque es un sí a la humanidad. Y dejemos de decir no. Y les agradecemos muchísimo y esperamos tener su participación y compartir esto y conectar con nosotros. Es muy fácil. Institute for Strategic Clarity es clarity.org o a través del centro conectar y decir, esta me interesa, aquí quiero contribuir, aquí quiero traer mi energía, promover esto en el mundo. Y les agradecemos mucho que hayan dicho que sí. Todos necesitamos un sí a nosotros mismos y a ser humanos. Y juntos sí podemos. Les agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes y compartir lo que observan es mi energía y mi compromiso muy alto en esto. Gracias. Gracias, Isabel. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jim. Ojalá que nos vayamos haciendo conscientes de esa energía, ¿no? Y vayamos profundizando contigo en esta ciencia de la abundancia y vayamos aprendiendo a enfocarla, ¿no? Entre todos. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a Fali, a Antonio, al equipo que está detrás. Y nada, nos vemos en 2 semanas para seguir profundizando un poquito más y llevando esta abundancia a un nivel más de la organización. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Jim y nos vemos pronto. Perfecto, gracias. Adiós. Muchas gracias.